Vamos a hablar de la bendición. Amén. En Génesis 22, 15 al 18. Capítulo 22, verso 15 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios y la leemos creyendo que habrá revelación y que Él está con nosotros y que Él quiere que tú seas bendecido en todo. Amén. Dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Por qué será que Dios juró por sí mismo? Porque no había uno más grande por el cual jurar. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, al que te pedí, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios está hablando con uno de sus escogidos. Y esta es la palabra que quedó reseñada, que sobrevivió a las épocas, a los tiempos, a las edades, y nos alcanzó a nosotros en forma de libro llamado Biblia. Es la palabra de nuestro Dios, amén. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para que uno entienda que Dios es un Dios de pacto. Y que cuando Dios llama, grandes chicos, Dios llama, Dios se compromete con la palabra que salió de su boca. Se compromete para llevarla a feliz término, a cumplimiento. Amén. Entonces Dios le dijo, le pidió su hijo. Dios está viendo un hombre llamado Abraham, ya anciano. Y Dios, que ve los corazones, Dios sabe cuánto amor había por ese hijo. Isaac significa risa, y era una risa para la viejita Sara y para el viejito Abraham, que después de esperar tanto, ahora habían procreado. Ahora tenían al que sería la promesa. ¿Usted sabe lo que significa saber que el hijo que usted tiene será presidente de la República? Mediten esto. Ese muchachito que anda corriendo por ahí, que se llama hijo tuyo, Dios te dijo, será presidente de la República. ¿Cómo estará tu corazón con ese hijo? Cuidado, no me lo toquen. ¡Ey! Métanse con el santo, pero no con la limosna, dirán los católicos. Mucho cuidado. Abraham amaba a Dios. Abraham era el padre, es el padre de la fe, según la Biblia. Abraham tenía todo lo que Dios, era el escogido, el hombre señalado por Dios. El hombre al que Dios se le había aparecido y le había hablado y le había hecho promesa y le había dicho: el año que viene por esta fecha, tranquilo, tú vas a tener lo tuyo. No será ese Damaseno el que te herede, te va a heredar uno que saldrá de tus lomos. Pero cuando llegó el que salió de sus lomos, Dios quiere saber si Abraham seguía siendo el mismo, si seguía siendo el mismo evangélico. Dios quiere saber si después que Él te prospere tú vas a seguir siendo el mismo, o vas a cambiar y te vas a ir a lo tuyo, a una vida mala y perversa. Dios quiere saber. Por eso Dios a todos no los puede prosperar, porque por encima de esa prosperidad económica está la salvación. Dios prefiere que llegues, así lo dice la Biblia, que llegues faltándote un ojo, faltándote un brazo, una pierna, pero que te salve. Entonces Dios te va a dar
Dios te va a dar dinero para que tú digas entonces, yo tengo que cuidar de mi familia, yo tengo que llegar a mi familia y mi familia. Ajá, tú no puedes organizar tu tiempo para darle tiempo a Dios. Tu familia es primero que Dios. Dios quería saber si su familia era primero. Si él seguía amando a Dios tanto como amaba a ese hijo, el de la promesa, el que iba a ser presidente. Usted me dirá, ¿cuál presidente? ¿Dónde dice esto? No mientas. No, no miento. Solo le hablo en el lenguaje bíblico, en parábolas. El que era portador de la promesa, el que era portador de la semilla, el que llevaría el Espíritu Santo sobre él, el que sería, cuya vida estaría resaltada en ese libro que llaman Biblia, porque era ejemplo para las naciones de la tierra. Era Dios obrando a través, era más que un presidente. Entonces Dios quería saber, y por eso Dios se lo pidió. Eso es lo que primero dice. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, cuando yo la tenía así para picarle la yugular. Y dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. De cierto te bendeciré, iglesia, y multiplicaré tu descendencia cuando no le niegues a Dios las cosas que Dios te demanda. Cuando dejes de negarle a Dios la oración, la búsqueda, el hacer la voluntad de Dios. De cierto Dios te bendecirá y bendecirá tu descendencia. Es decir, el padre debe sembrar para que el hijo coseche, tenga una herencia. Cabe la pregunta, ¿usted ha sembrado para que su hijo tenga algo en el futuro? Bueno, tienes un carro, una casa, pero en el mundo espiritual, porque si tú siembras espiritualmente o para el espíritu, vas a cosechar las cosas del espíritu. Tú has sembrado espiritualmente para que tu hijo, para que ese legado, esa unción siga a tu hijo. Abraham sembró y le dejó un legado a Isaac. Isaac hizo lo mismo y se lo dejó a Jacob. Eso es lo que Dios está diciendo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Todavía no se había escrito las cantidades de batallas que vendrían, pero Dios estaba diciendo, ustedes van a poseer las puertas de sus enemigos. Por eso nuestra obediencia es crucial en el Evangelio. Nuestra búsqueda, estar en la voluntad de Dios, es crucial en el Evangelio. Porque eso garantiza que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a nuestra generación, a los que vienen. Por causa de David, Salomón obtuvo lo que obtuvo. Dios no vio el pecado de Salomón como para destruir todo. Dios vio el pecado de Salomón y pensó en David, el que había sembrado. Y dijo, por causa de mi siervo David y de mi juramento que hice a David, entonces que yo no voy a desbandar esto. Es que yo voy a dejarle a Roboam, aunque sea 2 tribus, y que se mantenga como rey. Por causa de David, no de Salomón. Es decir, por causa de tu obediencia, por causa de lo que tú hagas, óigame bien, Dios mantendrá firme el pacto. Dios quizás detenga su mano, detenga el juicio y permita que aunque salte esa generación, el próximo se mantenga. Amén. Bueno, ¿qué es una bendición entonces? Una bendición es una suma de cosas buenas. No es bendición que tú tengas la comidita para comer diaria. Tú puedes verlo como una bendición, como algo bueno de parte de Dios. Pero la Biblia dice que el sol sale sobre justos y sobre los injustos.
sobre criminales, asesinos y sobre gente buena. ¿No es así? Ellos comen a veces mejor que nosotros. Ellos tienen, visten a veces mejor que nosotros, a veces manejan un mejor carro que nosotros. Por lo tanto, el hecho de que ellos estén respirando y el oxígeno no sea venenoso para ellos y no caigan muertos como las moscas, no quiere decir que ellos son bendición, porque Dios no bendice a los malignos. Entienda eso. Dios no bendice a los malignos, ni tú tampoco debes hacerlo. Mateo 5:45. Nuestro Dios es el que hace que el sol salga sobre justos e injustos, sobre los malos y los buenos, y que la lluvia caiga sobre todo aquel. Amén.